era secretario de finanzas, entonces me acuerdo mucho que saca de su bolsa una infracción y me dice: "Oye", me dice: "Toma". Pues la veo, dije: "Pues va a querer que le quite la multa", y agarra, mete su mano en la bolsa y me da dinero: "Págala". Fue el primer shock que me llevé, pues dije: "El secretario de finanzas me está pidiendo que pague la infracción que le hicieron, cuando a él se la podemos quitar sin ningún problema", ¿no? Entonces, una serie de eventos me hacen darme cuenta que tenía una política diferente, Mario. Y entonces era alguien con quien podía trabajar por convicción, porque mi interés era aportar a México. Bienvenido, Oscar. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Edgar, y un saludo a tu auditorio. Oye, Oscar, platícame, ¿cómo pasas del tema empresarial a la política? Y si este era un tema que traías desde joven, fue circunstancial, porque es un proceso bastante complicado, una estructura de la IP, a meterte ya a temas políticos. Fíjate que una pregunta muy interesante, no sé ni cómo, de dónde la sacaste, pero muy bien hecha. Fue un parteaguas en mi vida, ¿no? La política estaba muy lejos de mi pensamiento, muy lejos de mis metas, de mis objetivos. Desde que salí de la escuela, mi idea era ser empresario y comenzar con una empresa, hacerle o llevar por un camino distinto al que normalmente se hace. Normalmente vamos, salimos de la escuela, trabajamos en alguna empresa, luego nos retiramos y ponemos nuestro propio negocio. La idea era poner mi propio negocio Llevar desde el ese camino. principio. Me fue muy bien, tuve un contrato ahí con una empresa estadounidense en la que durante años pude sacarla perfectamente. Ya ni trabajaba, con eso te digo todo. Pero cierro operaciones en México. Y entonces, de un día para otro, Se acabó el negocio. se acabó el negocio. Y no solo eso, pierdo todo, literalmente. Y cuando en la vida, digo, por lo menos lo que yo he aprendido, te va mal, literalmente te va mal en todo lo que intentas. Porque yo como empresario intenté varias formas de hacer un nuevo negocio a partir de lo que ya tenía. Y no pude. Una de mis únicas opciones fue hablar con un amigo que estaba trabajando acá en la Ciudad de México, en el metro, se llama Ricardo Norday, y le digo: "Oye, pues Mario Delgado, que era nuestro compañero en la escuela, en la prepa, en Colima", le digo: "Está allá, échame la mano para a ver si me voy para aquel lado". La verdad, con mucho trabajo, porque para mí venirme al PRD, bueno, al gobierno de izquierda, no era lo que yo había, este, pretendido alguna vez. Si alguna vez Pero esto del PRD o del tema de gobierno, si es izquierda, si es derecha, es más por una formación académica y una formación de trabajo que de alguna otra manera, en nuestras generaciones, cuando estábamos estudiando, de alguna manera las escuelas, la formación te hacen ver que tiene que ser de derecha. ¿Eso pudiera haber sido o qué fue? no, definitivamente. Eh, la escuela nos enfocaba mucho al tema empresarial. Obviamente, mi coincidencia era más con los panistas, era más de derecha. Yo fui presidente de Jóvenes Empresarios en Manzanillo, Colima, y al final leía todo lo que decían de el presidente Andrés Manuel. Me llegaban libritos a mi casa donde decían: "¿Sabías que AMLO no se llama así, se llama Malo? Bueno, Ujú. es Manuel Andrés. Ajá. Y sabes que nos va a llevar a Venezuela, sabes que a todos nos va a hacer vestirnos con los mismos zapatos y los mismos pantalones". Pues, como un empresario, como todos o como muchos, tenía miedo de que ganara Andrés Manuel. Entonces, me venía sin otro camino posible a ayudar a ese proyecto. Entonces, fue un poquito El proyecto de Venezuela. el proyecto de Venezuela, la Ciudad de México. Entonces, al principio fue un poco complicado y mi credibilidad en los políticos era nula. Con los que conocía, lo único que conocí fue corrupción
fue negocios para ellos y nunca hicieron nada por la gente. Esto se da por un tema de tradición y de situaciones que van pasando y que no había una comunicación, una participación del empresariado en la política. Porque hoy en día cada vez somos más los empresarios que podemos incursionar en la política, no en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues para estar más informados y poder participar o sugerir dentro de la legislación, porque muchas veces los que legislan o los que ponen nuevas leyes, ¿sí? Los que nos vigilan, pues no son empresarios. Entonces no había esa comunicación, entonces hay como una molestia entre el empresariado con la clase política, pues porque a veces generan una reforma que tenía mucho sentido, pero a la hora de que se aplica, pues pudo haber generado ciertos conflictos al empresariado, a los trabajadores, pero hoy en día que se está logrando esa comunicación, esa vinculación, pues cada vez vamos avanzando más para que no suceda eso. Yo pienso que sí. Además, lo que vivía, bueno, era un círculo muy pequeño también, pero definitivamente tuve como una discrepancia también con la parte empresarial. Me di cuenta que Coparmex solamente servía como trampolín político, pero en realidad no apoyaba, no apoyaba demasiado a los empresarios como tal. Entonces, ahí fue una serie de cosas que me fui dando cuenta. Y cuando llego, bueno, yo venía por 2 meses nada más, dije, en lo que me recupero me regreso y no me voy a quedar. Bueno, ya llevo como 14 años aquí, ¿no? Oye, hoy eres diputado por Iztacalco, el Distrito 13 Federal, pero además fuiste uno de los más votados de la Ciudad de México. Así es, Iztacalco se ha caracterizado por ser obradorista, pues ha dado mucho apoyo al movimiento y no fue diferente en 2021, en 2018 fue de los que aportaron más para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, platícame, ¿qué hace un diputado federal? No, pues legislamos, literalmente. Hoy ya legislamos, porque antes de que llegara el movimiento, hacíamos muchas otras cosas, ¿no? Este, recibíamos dinero para bajar proyectos, hacíamos negociaciones con los secretarios, con los presidentes municipales y se repartía dinero por todos lados. Hoy, desde que llega el movimiento en 2018, pues se quitan todos los privilegios a los diputados como tal. Entonces, hoy solamente recibimos nuestra dieta, ya no tenemos vehículos que pague el erario, choferes, ya no tenemos seguros de gastos médicos mayores, ya no tenemos ningún tipo de beneficio adicional o algún tipo de bono o algo, ¿no? Sí, Solamente porque luego recibimos nuestra dieta. ahora va a ser bono para lentes, ¿no? Que no necesites, toma, ¿no? Y útiles, no Exacto, tienes que hijos, pero todos, toma. iPads, lo que quieras, ¿no? Nos daban, ahora no. Oye, a ver, platícame una cosa. Estamos platicando del negocio que te vienes a trabajar a la izquierda, a la Ciudad de México, que pensabas tú que venías por 2 meses. Eh, ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Cómo tiene que ser todo ese trabajo para que hoy seas un diputado federal, ¿sí? Que estás legislando, que actúan de manera diferente hoy los diputados federales. ¿Cómo fue toda esa ruta? Porque comentaste ahorita de muchos fracasos. Entonces, muchas veces los fracasos generan la posibilidad de que venga un éxito. No necesariamente el fracaso te debe delimitar. El fracaso muchas veces es un impulsor muy importante para poder obtener las metas. Pero me imagino que de que llegaste a que fuiste diputado, pues pasó toda una etapa y ciertas cuestiones que te autosaboteabas, que de alguna manera, no sé si en algún momento dijiste, no sé qué estoy haciendo aquí, o realmente te conectaste y dijiste, esto es lo que quiero hacer, esto es como yo puedo aportar o poner un granito de arena para lo que hoy quiero. Hoy ya es tu sueño, hoy estás pleno en lo que tú estás haciendo, ya en una carrera política. Sí, fíjate que tal cual como lo dices, me lo pregunté muchas veces. Me tuve que replantear todo lo que pensaba, todo lo que quería y mis objetivos en la vida, literalmente. Fue muy complicado ese proceso, pero también me di cuenta que no todo estaba perdido en el tema de la política, porque ahí era donde yo más decepcionado estaba. Conozco, bueno, veo a Mario, ya lo conocía,
y se me hizo muy extraño que no me pidiera cosas que no debía hacer. Era secretario de finanzas, entonces me acuerdo mucho que saca de su bolsa una infracción y me dice: "Oye", me dice: "Toma". La veo, dije: "Pues va a querer que le quite la multa", y agarra, mete su mano en la bolsa y me da dinero: "Págala". Bueno, fue el primer shock que me llevé, pues dije: "El secretario de finanzas me está pidiendo que pague la infracción que le hicieron, cuando a él se la podemos quitar sin ningún problema", ¿no? Entonces, una serie de eventos me hacen darme cuenta que tenía una política diferente, Mario. Y entonces era alguien con quien podía trabajar por convicción, porque mi interés era aportar a México. Entonces, estaba en el lugar correcto, por eso me quedo mucho más tiempo y desde muy temprano eh, me da posiciones de relevancia en las que, pues, tengo que dar cuentas y no me podía regresar, ¿no? O sea, eventualmente lo pensaba y decía: "No, pero, pues, ahora te dieron la posición de secretario particular ahí en la Secretaría de Educación". No me podía ir, ¿no? Y luego cada encargo era diferente, pero justamente fue muy interesante poder llegar a este momento que sí, ahora pienso que desde la trinchera donde estoy puedo apoyar más el proyecto de la 4T, porque además estoy convencido, después de haber conocido al presidente junto con Mario, en el que me di cuenta que era una persona que sí quería hacer las cosas bien y que no era como los que yo conocía de los otros partidos, de los partidos de derecha, que yo me consideraba como tal, pero eso estaba totalmente perdido, o sea, como proyecto. Era solamente hacer negocios y fregarse a los demás. Oye, Oscar, hoy en día se dice, se comenta que no confiamos en los políticos, que no les creemos a los políticos. ¿Cómo se puede cambiar esa etiqueta que se fue creando durante tantos años de desconfianza, de incredulidad, del el no confiar en lo que dicen, en lo que hacen? Porque hoy en día pues, se cree que para que pase algo, pues pasaron 10,000 portafolios antes. Exacto. ¿Cómo podemos empezar a confiar o la gente que todavía no confía, que ya la manera de hacer política es diferente, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo es que nos podemos acercar a un diputado, a un senador, a un funcionario, pues para poder presentar cuáles son nuestras ideas, nuestras inquietudes, quejas o cualquier cosa? Creo que es bien importante ese tema de que se genere confianza hoy en día en los servidores públicos, en los políticos. Claro, pues, como bien lo dices, definitivamente cada vez que un político se para delante de la gente, lo que nos van a decir es lo mismo de siempre, lo que nos hemos ganado a pecho, literalmente, que nunca vamos a territorio, que solo vamos cuando hay elecciones, que solamente prometemos todo lo que nos piden, pero nunca cumplimos. Entonces, yo creo que con trabajo y resultados. O sea, yo creo que el presidente, por ejemplo, es un gran ejemplo que hay que seguir. O sea, él todo lo que prometió en campaña lo está cumpliendo al pie de la letra. Prácticamente lo cumplió todo. Entonces, y no es algo que haya inventado, ya lo traía de tiempo atrás. Entonces, yo creo que trabajo y resultados es lo que tenemos que hacer los políticos, si no, nos estamos equivocando. Oye, Oscar, redes sociales. Eh, hablando del tema de diputados, en legislaturas anteriores, pues sí había movimiento con redes sociales y esto ha ido de menos a más, pero hoy en día, pues son redes sociales, las diferentes redes sociales que hay, y eso ha sido algo positivo para ustedes o es algo negativo, o cómo ocupan las redes sociales, cómo se puede interactuar en las redes sociales, para poder de alguna otra manera tener ese contacto, porque yo insisto, creo que tiene que haber más contacto entre ustedes y nosotros como sociedad. Claro, las redes sociales son muy importantes. De hecho, fue un factor importante también para que nuestro presidente llegara a donde está, porque justamente eran quienes informaban de manera adecuada lo que estaba pasando y no los medios tradicionales que solamente se dedicaban a distorsionar y se dedican hoy a distorsionar. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer ahí es tener ese contacto y además informar lo que estamos haciendo. Justamente de eso se trata, informar en lo que hacemos el día a día para que la gente vea si estamos trabajando o no y qué estamos haciendo por la sociedad. Se me viene ahorita, sigo con las redes sociales, se me viene algo a la mente donde tú como una figura pública, como una figura política, ¿cómo interactúas la parte política
con la parte personal, la parte familiar, pues porque donde estés ya hoy te graban, te toman fotos, es molesto, no es molesto, eh, a lo mejor tienes alguna afición, la puedes hacer como la hacías anteriormente, ha cambiado tu vida dentro de tu plataforma. ¿Cómo has logrado poder mediar o equilibrar cada uno de los ámbitos de vida que no es hacer política? No, pues, es un tema complejo, como lo dices, definitivamente. Yo creo que es de las partes que no me ha gustado de la vida pública, ¿no? Digo, porque al final de cuentas, yo soy una persona muy transparente, que siempre digo lo que pienso, y de saber que aquí en la política, al parecer, no hay que decir tanto lo que uno piensa, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar las formas, sí hay que cuidar la manera como transmitimos a la gente, por medio de las redes y además expuestos en cualquier situación. Entonces, yo creo que sí se tiene que cuidar, no demasiado, yo creo que hay que ser uno mismo, pero sí cuidando las formas. Sí, porque cualquier situación la Se transforman a donde distorsiona quiera, lo ¿no? que Se quiera. puede distorsionar. De las ideas que tenías antes y a lo que tienes hoy dentro del proyecto, ¿ha cambiado tu ideología? ¿Ha cambiado tu sentimiento? ¿Estás convencido de lo que eres hoy y a diferencia del convencimiento que tenías anteriormente? Totalmente, totalmente. Cambió mi manera de ver las cosas, cambiaron mis objetivos, como te decía, cambiaron mis principios. Muy complejo la transición, pero estoy totalmente convencido de que el proyecto que estamos encabezando, o que está encabezando nuestro presidente, es el correcto. O sea, lo he vivido y lo ejecuto día a día. A ver, Oscar, dime una cosa. Si tú pudieras crear una nueva ley que no necesitara la aprobación solamente porque tú la crearas, ¿cuál sería y por qué sería? Yo creo en bueno, en esta ley que crearía, algo que ya propuse eventualmente. Por ejemplo, a mí me interesa mucho porque desde chavito que conozco algo del tema, no entiendo la existencia de todos los plurinominales que hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Eventualmente metí una iniciativa en la que la idea era eliminarlos. ¿Por qué? Pues porque solamente son regalos a los políticos, ¿Son que ya cuotas? son cuotas, al final de cuentas, ¿Tú literalmente. nunca has sido pluri? No, nunca he sido pluri y creo que no deberían de existir, porque además ni siquiera existe una razón. Otra, digo, dentro de esa misma ley, yo impulsaría y le metería, y a lo mejor mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, es que yo no le veo un sentido al Senado de la República, por ejemplo. ¿Qué puede hacer el Senado? Digo, Ujú. obviamente hay facultades ya Sí, 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 definidas, sí. pero se pueden cambiar. Pero ¿por qué la Cámara de Diputados no puede, después de una discusión y de todo un proceso legislativo, vota una ley a favor y luego en el Senado no la votan en contra? ¿Qué sentido tiene? Entonces, todo el trabajo que se hace ahí, todo lo que se hace en el Senado se podría hacer en la Cámara de Diputados y no afectaría en nada la operación del país. Ahorita que estás platicando eso, Oscar, entiendo que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadora puede ser en la gran mayoría la Cámara de Origen y la otra la Cámara Revisora, Entonces, siempre y cuando no se trate de impuestos y empréstitos, que esa es facultad exclusiva ser Cámara de Origen, la Cámara de Diputados. Este, con lo que tú me estás diciendo, no es importante por los perfiles o las situaciones que sí exista este origen y esta revisora, independientemente de lo que echan para atrás o no echan para atrás. No ha habido leyes que la Cámara de Origen es el Senado y ya en trabajos la Cámara de Diputados genera adiciones o modificaciones que pueden ser más interesantes para darle fortaleza o al revés, bueno, justamente, porque si nada más hubiera una sola cámara y la aprobaran, ¿quién la revisa? bueno, es que hay varios factores a tomar en cuenta. También hay que profesionalizar a los legisladores. O sea, porque también mucho pasa por eso y también tendría que haber nuevos métodos o integrar
no sé, nuevos foros de Parlamento abierto para que la gente pueda opinar. O sea, el problema de eso es cuando no se revisa de forma adecuada. Entonces se manda a la cámara revisora y ahí se hacen las adecuaciones. Pero en realidad es un trabajo doble si lo analizas, o sea, a ver, literalmente. Entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo? Y hoy lo puedes ver hasta con el Poder Judicial también ahí. No importa que aprobemos en la Cámara de Diputados y el Senado, nos lo tumban en el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué viene para Oscar? ¿Cuál es su sueño en el tema político? ¿Sobre qué estás trabajando? Qué te gustaría ser? ¿A dónde vas? Y después quiero regresar al tema de las pluris porque tengo una duda que quiero tu opinión. Claro. Fíjate que yo soy parte de un equipo y como parte del equipo, pues voy a estar ayudando, estar contribuyendo desde donde me corresponda en el momento. Pero lo más importante para mí es ayudar a la gente. O sea, y por eso estoy con este proyecto. Entonces, no importa dónde me haya tocado estar, siempre me he preocupado y he estado muy cercano a la gente, ayudando y contribuyendo. Porque justamente de lo que nos quejamos todos es que cuando alguien está en la posición, no hace nada por ayudar. Entonces, a mí me queda muy claro no convertirme en lo que siempre critiqué y entonces desde la trinchera que me toque estar ejecutando, ayudar a la gente. Me resolviste un poquito lo que te iba a preguntar de las plurinominales. ¿Se pudiera creer que independientemente de cuotas, las plurinominales pudieran funcionar para el caso de algún gran elemento, sea mujer o sea hombre, que tenga una tarea que no le permita hacer campaña para ser por elección popular, ¿sí? Pero que es un gran talento que se necesita en cualquiera, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, pues se podría entender que decir, bueno, Oscar, que es un gran diputado, que ha metido muchas iniciativas, que ahorita le pusieron una tarea para supervisar un proyecto, alguna situación, que no le va a dar tiempo para regresar a su territorio, caminarlo y que lo puedan votar, pero lo necesitamos en la Cámara como partido, por eso lo voy a poner. Se pudiera pensar que es para eso y no nada más de cuotas. Bueno, es que, ¿Hay algo de eso? pues lo que pasa es que eso que dices tú es una utopía. Bueno, es como debería ser. No suceden las cosas así. Pues las pluris podrían ser utilizadas de esa manera, pero se utilizan como cuotas y como amigos y todo lo que puedan ahí contribuir de lo que te debo, pues te doy una pluri y ya con eso te pago los favores que me has hecho, ¿no? A ver, yo pienso que los diputados tienen que ser elegidos por la gente y ellos tienen que decidir por quién, o sea, votar. Y sin duda, los servidores públicos, los diputados, los senadores, están para servir a los que los pusieron ahí, sin duda alguna. Así Y es. así es como debiera ser. Así es. ¿Qué viene a corto plazo y a largo plazo para Oscar? Bueno, al corto plazo definitivamente es enfocarnos en nuestro trabajo en la Cámara de Diputados, en seguir apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación. Tenemos varias iniciativas que nos ha mandado el Ejecutivo y otras tantas ahí que tenemos que sacar. Y enfocarnos también en el territorio, pues estar con la gente. A ver, normalmente la gente no conoce a sus diputados. ¿Por qué? Porque nada más ganamos y ya nos dedicamos a la parte bonita, ¿no? A ir a la Cámara, a las cenas, a los desayunos, a los Ese es un buen protocolos. punto. Luego los diputados no regresan a su territorio. Exactamente. Entonces, justamente lo que decían, lo que hay que hacer es estar en territorio, ir a tocar las casas, platicar con la gente, ayudarlos, apoyarlos con las gestiones y que sepan que estamos cercanos a ellos, o sea, que sepan que nosotros nos votaron, pero también tenemos una retribución y estamos haciendo lo que nos corresponde, porque aparte de legislar, también tenemos que ayudarlos, que darles gestión y acompañamiento a todas sus problemáticas. Oscar, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer todo lo que nos has platicado desde tu formación de estudiante, las etapas de vida que has tenido, pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres un diputado que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Edgar. Gracias por invitarme.